¿sí? Entonces reitero una vez más, por favor me deja ese numerito, su nombre y lo que es su curso para yo registrar luego de clase su asistencia. Muy bien. Bueno, les pido que estar atentos, ¿ya? A algunos sí les ha aparecido y otros no. Al final voy a enviar nuevamente mi número celular, ¿sí? Les pido estar atentos. Si faltan unos 5 minutos, les pongo de nuevo, ¿sí? Muy bien, vamos a poner entonces atención a la parte de química de lo que estábamos revisando. Bien, la semana pasada estábamos revisando lo que respecta, por ejemplo, a soluciones químicas, ¿ya? Primero decíamos que una solución química es una mezcla homogénea, ¿ya? Una mezcla homogénea no es más cuando está, por ejemplo, segmentado en una sola fase. Si yo mezclo, por ejemplo, agua con sal, yo ahí no puedo ver sus diferentes componentes. Pero si yo, por ejemplo, me hago hipotéticamente por ahí una sopa o una ensalada de frutas, es una mezcla heterogénea porque sí podemos ver sus componentes, ¿sí? Entonces, la idea principal de lo que revisamos la clase pasada es que una solución química es, por ejemplo, una mezcla homogénea, es decir, la reunión de dos o más componentes en las cuales son tan mezclados que no podemos ver a simple vista sus respectivos componentes. Muy bien, la segunda idea que dimos sobre una solución química, dijimos que a más de una mezcla es la unión de dos factores. Recordemos todos que estos dos factores, uno se llama soluto y otro se llama solvente, ¿sí? En este ejemplo tenemos aquí un vaso de agua. Recordemos que biológicamente el agua es el solvente universal, por lo tanto ya tenemos el solvente. Y acá en cambio tenemos el soluto, que normalmente es una parte sólida. Si nosotros sumamos el solvente más el soluto, químicamente estamos hablando de una solución, ¿sí? Esto es lo que la semana pasada pusimos y lo vamos a necesitar para este momento. Si les pido que esto esté bien entendido, que es una solución, la suma del soluto y el solvente. Mire, ahí tenemos otro ejemplo de solución. El solvente normalmente es el agua, el soluto es la parte pequeñita, ¿sí? No, normalmente el solvente siempre va a ser la parte del agua. Por eso es que decimos en biología que el solvente normalmente es el agua. Y el soluto, aquí tenemos en este caso una pequeña cantidad de sal. Entonces, mire, siempre la pequeña cantidad, y esto es clave, siempre la pequeña cantidad de que está integrando esa mezcla, normalmente es el soluto, ¿sí? Y la mayor cantidad es el solvente. Entonces, mire, entonces para ir definiendo solución química, ¿qué es? La suma del soluto más el solvente. En este ejemplo, ¿qué es una solución química? Es la suma del agua más el sal, más la sal, ¿sí? Muy bien. El día de hoy vamos a ver algo que se llama unidades de concentración. Ya vamos a ver con ustedes las principales porque hay muchas de estas, ¿ya? Y con ustedes el primer tipo de concentración y una de las más importantes se llama porcentaje en masa o también se llama concentración en masa, ¿sí? Puede ir cualquiera de estas dos formas, miren, puede ir porcentaje M sobre M o porcentaje P sobre P. Cualquiera de las dos unidades o cualquiera de las dos formas denigran, en este caso, la misma solución o la misma concentración. ¿Cuál es el concepto teórico de esta concentración o de lo que vamos a ver? Me quiere indicar la cantidad de soluto que hay por cada 100 gramos de solución. Ahora mire, voy a poner aquí un ejemplo para entender esto de concentración en masa. Mire, yo la semana pasada hacíamos un ejemplo hipotético. ¿Qué pasa si, por ejemplo, voy poniendo, aquí hay agua, pequeñas cantidades, por ejemplo, de azúcar, ¿ya? Nosotros sabemos que si ponemos una pizca de azúcar no vamos a sentir el sabor no vamos a sentir el sabor dulce. Pero supongamos que yo le añado más
y más azúcar, ¿qué pasa con eso? La concentración también se eleva. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir? Primeramente, para entender esto, que la cantidad de soluto siempre me va a definir la concentración de la solución. Es decir, que si yo le pongo más azúcar a ese vaso de agua, se eleva la concentración. Es decir, que yo voy a sentir su sabor dulce. ¿Ya? Para nosotros, en este caso, hacer este tipo de concentración, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Yo sí quisiera que usted la anote porque hay dos ejercicios también dentro de la prueba. ¿Ya? La fórmula es la siguiente: concentración o porcentaje masa sobre masa o m sobre m es igual a masa del soluto o gramos del soluto dividido para la masa de la solución, y todo esto por el 100%. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Porcentaje m sobre m o p sobre p, que viene a ser lo mismo, es igual a masa de soluto como numerador dividido para la masa de la solución, y todo esto por el 100%. ¿Sí? Entonces reitero una vez más, esta es la fórmula que nos va a guiar para resolver algunos ejemplos que vamos a poner a continuación. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de esta concentración? Usted se preguntará, pero ¿dónde se utiliza, por ejemplo, esta concentración o lo que estamos viendo el día de hoy? Esto se utiliza principalmente en la industria. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí puse dos ejemplos. Aquí hay dos gaseosas. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, en ese caso, ha tenido un poquito de curiosidad o experiencia, puede ver que en los empaques de una gaseosa normalmente están de esta manera. Por ejemplo, dice una parte 100 gramos y aparte dice, por ejemplo, 3.5% m sobre m. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver en esta noche. A determinar, por ejemplo, de una bebida o, por ejemplo, de una lata, de un envase, la cantidad de azúcar, la cantidad de agua y, por supuesto, la solución. ¿Sí? Entonces, la química también actúa con mayor frecuencia en estos términos industriales. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a utilizar entonces esta fórmula que pusimos en la parte inferior. Bien, un primer ejemplo tenemos, vamos a poner desde un sencillo, ¿ya? Vamos a leerlo todos y luego vamos a ir descomponiendo cómo se lo resuelve. Muy bien, dice lo siguiente. Dice aquí que una solución de azúcar en agua contiene 20 gramos de azúcar en 70 gramos de solvente. Expresar la solución en porcentaje P sobre P o también porcentaje M sobre M. Muy bien. Para nosotros resolver un ejercicio así, cuando nos ponga, hay en el examen 2, reitero nuevamente, y en la tarea también, nosotros sabemos en este caso lo siguiente. Aquí vamos a recordar teoría. Nosotros recordamos que la solución es la suma de dos factores. Un factor que se llama soluto, ¿ya? Más otro factor que se llama solvente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que saber bien, que una solución es la suma del soluto más el solvente. Imaginemos que este es el recipiente, mire, este es el recipiente que nos habla el ejercicio, simplemente para entender, ¿ya? ¿Qué nos dice, por ejemplo, del recipiente? Aquí nos dice el ejercicio que una solución de azúcar en agua. Entonces quiere decir que dentro de este vaso de agua, imaginemos que es un vaso de agua, va a estar mezclado agua con azúcar. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que aquí va a haber 20 gramos de azúcar, ¿ya? Y aquí también me dice lo siguiente, que hay 70 gramos de solvente, es decir, de agua, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de que nos pide el ejercicio? Que una vez que nosotros tengamos esta mezcla, determinemos su concentración o su porcentaje. Muy bien. Entonces aquí vamos a sacar nuestros datos. A ver, para todos,
esos 70 gramos de solvente. Nosotros que ya tenemos, por ejemplo, aquí un dato y está muy explícito. Entonces el solvente desde ya sería 70 gramos. Porque claro está ahí, mire, es 70 gramos de solvente. Entonces el solvente sería 70 gramos. Muy bien. ¿Cuál sería el soluto aquí? Aquí claro está. El soluto, recordemos que es la pequeña cantidad y no va a ser normalmente el agua. Entonces el soluto será 20 gramos. Entonces tenemos como soluto 20 gramos. ¿Ya? Recordemos en química, entonces, ¿qué era una solución? La solución era la suma de dos factores, soluto más solvente. Entonces nosotros vamos a sumar 70 más 20, esto sería 90 gramos. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a este envase, estamos diciendo que la suma de estos dos factores o el volumen de todo el vaso quedaría de solución 90 gramos. Muy bien, para nosotros calcular la concentración o porcentaje, vamos a utilizar la fórmula que recién la pusimos. Entonces, mire, porcentaje masa sobre masa o P sobre P es igual a masa o gramos de soluto dividido para masa o gramos de la solución y todo esto por el 100%. Muy bien. ¿Qué nos pide calcular aquí? El porcentaje M sobre M. Entonces, eso nosotros vamos a calcular. Quedaría de la siguiente manera, mire. Porcentaje M sobre M es igual. ¿Cuál es la masa de soluto? Sería 20 gramos. Ya sacamos nuestros datos. Dividido para la masa de la solución. Recordemos que la solución es el total. Entonces, ¿cuál es el total de esta mezcla? Sería 90 gramos. Y todo esto por el 100%. ¿Sí? Entonces, porcentaje masa sobre masa es igual. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Vamos a multiplicar 20% dividido para 90 o a la vez vamos a dividir 20 para 90 dividido para 100. ¿Sí? Entonces, si tienen ahí una calculadora, también les pido que me ayuden haciendo ese cálculo matemático. 20 dividido para 90 que sale a 0.22 y todo esto por 100 que equivale a 22.2. Entonces la concentración en este caso sería 22.2%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este 22.2? Mire, que la concentración de ese vaso de agua sería de 22.2%. ¿Ya? Imaginemos lo siguiente, imaginemos que ese vaso de agua, entonces yo tengo azúcar con agua, ¿ya? ¿Cómo sé que, por ejemplo, está dulce o no está dulce? Por la concentración. Mire, si la concentración fuera de un 70-80%, yo ya sentiría, por ejemplo, un sabor dulce, pero un 22.2 es todavía una pequeña cantidad de azúcar, ¿sí? Muy bien. No sé si hasta aquí existe alguna inquietud para pasar a otro ejercicio. Pregunten nomás si tiene alguna dificultad o alguna inquietud. No nos olvidemos que solución es la suma de dos factores, el soluto y el solvente. No nos olvidemos eso, ¿ya? Que siempre la solución es la suma de dos factores. Bueno, si no hay ninguna inquietud, vamos a pasar a otro ejemplo más. ¿Ya? Si tenemos tiempo, usted también va a hacer uno aquí en clase. Bueno, voy a proceder a borrar. Igualmente, queda grabada la clase para que usted lo pueda revisar, ¿sí? Muy bien. Por cuestión de tiempo, vamos a ver si continuamos. No sean malitos. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces tenemos de la siguiente manera. Esperemos para borrar todo esto. Bien.
Tenemos un ejercicio que dice de la siguiente manera. Ahora vamos a leerlo todo. Dice así. Dice que un acuario debe mantener la concentración de sal similar a la del agua de mar. Esto es 1,8 gramos de sal disuelto en 50 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa de la sal en una disolución? La respuesta que tendría que salirnos es 3,47%. Bueno, el problema nos habla del mar y un acuario. Recordemos que el mar necesita necesariamente una concentración de sal para, en este caso, contener, en este caso, la materia viva del mar, ¿ya? Algo parecido nos quiere hacer semejanza a un acuario. Ahora, mire, pensemos que este es el acuario. Vamos a dibujar aquí simplemente para un poquito saber de qué se trata. Imaginemos que este es el acuario del cual nos habla. Entonces, este es el acuario que nos habla el ejercicio. ¿Qué nos dice ahí? Que este acuario debe mantener la concentración de sal o la salinidad igual a la del mar. ¿Y qué nos dice aquí? Mira, aquí clarito está la parte, en este caso la parte de los datos, que en este acuario hay 1,8 gramos de sal. Entonces en este acuario hay una pequeña cantidad de sal que sería 1,8 gramos. ¿Ya? Además que nos dice, y lo demás que aquí tenemos, esto sería 50 gramos de agua. Claro está el ejercicio, mire, que en este acuario hay o existe 1,8 gramos de sal, si ve, y 50 gramos de agua. Muy bien. Entonces, ¿qué nos pide calcular con este acuario? Que nosotros calculemos el porcentaje en este ejemplo hipotético del acuario. Muy bien. Para eso entonces hacemos lo siguiente. Mire, aquí ponemos nuestra parte teórica. Recordemos que solución es la suma de dos factores. Un factor que se llama soluto más otro factor que se llama solvente. Pregunta para todos, ¿cuál sería el soluto y cuál sería el solvente en el ejemplo del acuario? Vamos a preguntarle a cualquiera, ¿cuál sería el soluto y el solvente en el ejemplo del acuario? Si nos dice que está formado por 1,8 gramos de sal en 50 gramos de agua, ¿cuál sería mi soluto? Y el soluto sería la sal. La sal, ¿no es cierto? Que sería 1,8 gramos. Muy bien. Y el solvente, recordemos que es el agua. Y hasta aquí, que sería 50 gramos. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Como siguiente paso, sacar la solución. Recordemos que la solución se saca sumando el soluto y el solvente. Entonces, 50 más 1,8 quedaría 51,8 gramos. ¿Qué significa esta cantidad de solución? Que el total del acuario que hay es de 51,8. No se olvide, y eso es clave, la solución es la suma del soluto y el solvente. Muy bien, ya tenemos nuestros datos, simplemente ponemos nuestra fórmula, mire, porcentaje masa sobre masa es igual a gramos de soluto o masa de soluto, que es lo mismo, dividido para los gramos de la solución y todo esto por el 100%. Muy bien. Mire, nos pide calcular el porcentaje masa sobre masa. Por lo tanto, no hay que despejar nada de la fórmula, así como está. Entonces, mire, porcentaje masa sobre masa es igual. Primero, gramos de soluto. Aquí tenemos que los gramos de soluto es 1,8 gramos dividido para 51,8 gramos y todo esto por el 100%. ¿Sí? Entonces el porcentaje masa sobre masa es igual. Aplicamos matemáticamente eso. Podemos dividir el 1,8 dividido para 51,8 y todo esto por el 100%, que sale 3,47. Entonces, ¿cuál es la concentración en este caso? 3,47%. ¿Sí?
¿Qué significa entonces? Bueno, si lo llevamos al acuario, que toda la concentración de sal en medio del agua de ese acuario es de apenas 3,47%. ¿Ya? ¿Qué pasa? A ver, aquí en la reflexión. Supongamos que aquí nos sale un 80%. Quiere decir que aquí, en el acuario, hipotéticamente hay más sal que agua. ¿Sí? Eso significa. Por eso nosotros decíamos anteriormente que la cantidad de soluto siempre me define la concentración. Siempre. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta para ver otro ejemplo más? El licenciado, la última parte no me queda clara. Dígame, Jorge, ¿cuál fue? 1,8 gramos es dividido para 51,8 gramos y luego multiplicado por el 100%. Excelente, ajá, por el 100%. O a la vez Listo, puede, gracias. o a la vez puede, por ejemplo, multiplicar el 1,8 por el 100 dividido para 51,8. Le va a hacer lo mismo también, ¿sí? También puede ser de esa manera. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo más, igualmente con este tipo de concentración. Si, no sé si tengan alguna inquietud más. Bien, bueno, vamos a borrar entonces esto, ¿ya? Vamos a ver si continuamos también por cuestión de tiempo. A ver, entonces tenemos lo siguiente. Muy bien. Vamos ahora, mire, ahora se trata de otro ejercicio, pero sigue siendo, por ejemplo, el mismo mecanismo. Ya, por ejemplo, dice lo siguiente. Dice que algunos refrescos contienen 11% en masa de azúcar. Determinar cuántos gramos contendrá una botella de refresco de Coca-Cola con 600 gramos de refresco. La respuesta que nos tiene que salir es 66 gramos. Muy bien. Nos habla de lo siguiente. Primero nos habla de una Coca-Cola, ¿no es cierto? Vamos a suponer que esto es la Coca-Cola, ya hipotéticamente, ¿ya? ¿Qué nos dice aquí? Mire, que la Coca-Cola tiene 600 gramos de refresco. Quiere decir que todo el volumen de la Coca-Cola es 600 gramos. Ahora mire, aquí viene un poquito la reflexión. Si yo sé que la Coca-Cola tiene 600 gramos de su totalidad, ¿qué quiere decir esos 600 gramos? Que esta cantidad es la solución, ¿sí? Porque recordemos que el total es la solución. Entonces aquí nosotros, mire, ya no tenemos que calcular la solución porque ya nos está dando. Entonces nos está diciendo que esta Coca-Cola tiene un volumen de 600 gramos de solución. Entonces ya tengo en este caso mi dato de solución, el total, ¿ya? ¿Qué más me dice aquí? Mire, que esta Coca-Cola tiene una concentración del 11%. Por lo tanto, aquí ya no tenemos que calcular el porcentaje, ¿ya? ¿Qué nos pide calcular? Dice aquí determinar cuántos gramos contendrá dice determinar cuántos gramos contendrá una botella de refresco. Nos habla del azúcar, ¿ya? Por eso nos dice aquí, determinar cuántos gramos contendrá. Entonces nosotros vamos a calcular la cantidad de azúcar, ¿ya? Si lo hacemos en experiencia viva, imagínese que usted se toma una Coca-Cola de 600 gramos y usted quiere saber en esa Coca-Cola cuántos gramos de azúcar está llevando a su cuerpo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué vamos a calcular? Si ya tenemos la solución y ya tenemos el porcentaje, vamos a calcular el azúcar. Por lo tanto, vamos a calcular el soluto o el solvente. Si la, ¿Qué vamos a calcular? El soluto. El soluto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces obtenemos la misma fórmula. Entonces, miren, porcentaje masa sobre masa es igual a gramos de soluto dividido para gramos de la solución y todo esto por el 100%. Bien, ¿qué vamos a calcular nosotros? Esto de aquí, los gramos de soluto, es decir, la cantidad del azúcar. Porque si tenemos porcentaje y si tenemos gramos de esa solución, ¿ya? ¿Qué hacemos en este caso? Nuestros datos los vamos a colocar en esta fórmula de acá. Entonces, miren,
Porcentaje, 11%. Entonces vamos a poner 11% es igual. Gramos de soluto es mi incógnita, X, dividido para los gramos de la solución. ¿Cuál es la solución? 600. Entonces aquí sería 600 gramos. Y todo esto por el 100%. ¿Sí? Si ve que ahora variamos la fórmula de acuerdo a la explicación, en este caso del problema que nos está dando. ¿Qué vamos a calcular entonces nosotros? Los gramos de soluto, es decir, yo quiero saber la cantidad de azúcar que en una bebida de 600 gramos de Coca-Cola me estoy ingiriendo. Entonces, mire, ¿cómo hacemos esto matemáticamente? Espero que esto en matemática o en física también un poquito les estén enseñando. Cuando nosotros encontramos un igual, esto se multiplica en X. Ese es el primer método. Entonces, mire, vamos a multiplicar X por el 100% igual al 11% que multiplica a 600 gramos. ¿Sí? Entonces aquí sería 11% por 600 gramos. ¿Ya? Esto es la forma de despejar la X en una, se puede decir en una ecuación. X por el 100% es igual, aquí está el igual, al 11% por 600 gramos. ¿Qué hacemos? Despejamos X. Entonces, mire, X es igual al 11% por 600 gramos. Y recordemos que todo lo que multiplica a la incógnita pasa a dividir. Por lo tanto, esto 100% pasa a dividir. 100%. ¿Ya? Simplificamos porcentaje, mire, porcentaje y porcentaje. Y matemáticamente calculamos eso. 11 por 600 dividido para 100. Aquí podemos simplificar ceros, mire, ceros y ceros. 11 por 6, 66 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la lógica de este ejercicio? Que en una bebida de 600 gramos de Coca-Cola, nosotros de azúcar estaremos ingiriendo 66, gramos. ¿Sí? Entonces, esto es la importancia de por qué estudiar este tema. Muy bien, no sé si tengan alguna inquietud por cuestión de tiempo para resolverla en este momento. Bueno, entonces espero que esté entendido. ¿Sí? No se olvide entonces esto. Una solución es la suma del absoluto y el solvente. Nunca se olvide eso. ¿Ya? Y si por ejemplo, supongamos que, por ejemplo, en una, ya les digo, supongamos que nos digan en un ejemplo o en un ejercicio que hay una botella, por ejemplo, de whisky, hipotéticamente de 1 litro. Ese 1 litro es el total. Por ejemplo, si me dan ya la totalidad, es la solución. Muy bien. Antes de dar paso a la asistencia, rápidamente la tarea es esta de aquí. Son ejercicios que estamos analizando. Tienen 3 ejercicios de tarea. Hay 2 en el examen también. Les pido por favor que ustedes revisen y realicen la tarea. Calcular el porcentaje de lo que estamos haciendo. Calcular el porcentaje de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, para que usted los pueda realizar en este caso como tarea. Muy bien. Antes de finalizar, internamente, por favor, les pido que a este número me envíen su nombre y en este caso, su curso para poder registrar. Escúcheme, por favor, ahora ustedes ya no se van a encargar de lo que respecta, por ejemplo, la asistencia, sino que yo me voy a encargar de aquello, ¿sí? A este número, por favor, para que todos se envíen y después de la clase yo ya registro. Y así vamos a ir trabajando. Por ejemplo, la próxima clase, igualmente, como ya tiene registrado mi número, se finaliza la clase y me envía su nombre y su curso para yo poder registrar. Sí, al WhatsApp, por favor, no se malito.